¿Qué hago ahí? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Te hizo una buena cena? El man terminó ya. Doctor, buenas noches. Hola Carolina, buenas noches. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias. Bueno, vamos a esperar 2 minutos mientras llega el resto de la gente y empezamos con los que estén. Listo, doctor. Sí, señor. La pila, ¿no? Ajá,
Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, doctor, gracias. Bueno, listo. Buenas noches para todos y para todas. Vamos a hacer el ejercicio con solamente los representantes de cada uno de los grupos. Ya supongo que Antonia les envió un mensaje que le ha enviado a ella con anterioridad para que realizamos el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada grupo va a elegir a un representante para que exponga de manera muy concreta y muy precisa el caso de Avianca y Agdac versus Agdac y defienda una postura respecto a las sentencias tanto de primera como de segunda instancia. No es necesario que lean algunas de los apuntes que ustedes tengan, sino que sea un ejercicio más de exponer algo de manera espontánea, obviamente soportado en esos argumentos jurídicos, y en esa medida esa persona pues responde por el grupo. Entonces lo dejo en libertad para que cada grupo elija a su representante. Vamos a iniciar con el grupo de Juliet Pardo, de acuerdo a las listas que me envió Antonia. Entonces vamos a iniciar en ese orden. El grupo es de Juliet, de Lady, Andrés, Yadive, Iván Páez y Milena Otalora. Entonces, el que está de representante de ese grupo, entonces descubre la cámara. Sí, señor doctor, buenas noches. Activa la cámara. ¿Quién va a hablar de Ya ese está grupo? aquí, doctor. Andrés Maecha. Listo. Entonces, máximo 10 minutos para que todos alcancemos a pasar. 10 minutos, sí, señor. Bueno, compañeros, buenas noches, doctor. Nosotros Buenas noches. quisimos realizar primero una aproximación al trabajo que de verdad realiza Avianca. Tenemos que el transporte aéreo, si bien no está constituido como un monopolio, sino como un oligopolio, sería impreciso decir que ese oligopolio es acéfalo o que no tiene como una cabeza dominante. Es Avianca, obviamente. Según un estudio de la misma OPAIN, como consorcio del Aeropuerto El Dorado, él informa que Avianca tiene aproximadamente un 65% de la operación aérea. No solo, sino en rutas y frecuencias. Adicional a esto, nosotros también observamos que Avianca no solo presta un servicio de transporte de pasajeros, no sé si ustedes lo sepan, compañeros, pero digamos servicios postales nacionales, el servicio postal nacional a nivel aéreo se mueve con los aviones de Avianca. El dinero en efectivo del Banco de la República que llega a muchos sitios remotos, digamos un ejemplo Puerto Carreño, llega por Avianca. Entonces, siendo Avianca un operador tan importante, que como ya lo dije, copa el 65% de
de la función del transporte, sería impreciso decir que no se termina volviendo un servicio de transporte esencial. Digamos, si mueve el Servicio Postal Nacional mueve todos los procesos judiciales que se mueven en el país. Si algo se necesita mover de distrito a distrito, se va a mover a través de Avianca. Ejemplo, San Andrés mueve la carga primaria de alimentación. Entonces, imagínese tener un distrito desabastecido de comida, de insumos médicos, de gente que necesite transportarse para realizarse alguna cirugía, como se vio en muchos casos, que reporta el periódico El Tiempo que se vieron afectados más de 15.000 pasajeros, sin saber las condiciones particulares de cada uno de ellos, sin saber a qué se iban a transportar, digamos que fuera por temas laborales, por temas de salud. ¿Cuántos de esos derechos fundamentales se vieron afectados en este paro? Por lo tanto, nosotros partimos de la premisa de considerar que este transporte de pasajeros debe ser un servicio público esencial. Por lo tanto, consideramos que la huelga que se presentó debía ser declarada ilegal, en virtud de que la afectación que se dio a la población tuvo que haber sido, no se cuantificó porque no se entró a evaluar lo personalísimo de cada situación, pero imagínense si dice que se llegaron a afectar 15.000 pasajeros diarios, el tiempo que duró la huelga que empezó el 20, 21 y 22 de septiembre, contemos 3 días por 15.000, son 45.000 pasajeros afectados tal vez en sus derechos fundamentales de restricción de la movilidad, tal vez para acceder a derechos fundamentales como la salud del trabajo. Entonces partimos de que sí se debía declarar ilegal esta huelga, adicionalmente amparados en lo que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo, en el artículo primero, en el artículo 56 de la Constitución, discúlpenme, y en el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 444 y en su artículo 450, literal A, que dice que cuando se trate de un servicio público. Bueno, hicimos primero esta precisión para después pasar a intentar dar respuesta al punto segundo de la guía que teníamos y a una pregunta en especial que nos generó curiosidad que realizaba el doctor ayer, que era abordar el valor, si las recomendaciones de la OIT, los convenios y las recomendaciones tenían o no valor vinculante. Al respecto, pues intentamos realizar la consulta, encontramos que en sentencia T979 del 2004 se establece lo siguiente, que los convenios de la OIT crean obligaciones jurídicas en el momento en que estos son ratificados, mientras que las recomendaciones no se prestan a la ratificación, sino que éstas señalan únicamente unas pautas que orientan una política. Entonces nosotros intentamos, porque pues la verdad se hizo un poco complicado, buscar la ratificación de los convenios 87, 98, 151 y 104, y pues desde nuestro grupo no la encontramos esa ratificación para decir que generó un valor vinculante. Adicionalmente encontramos una palabra que nos generó cierta suspicacia, que dice, permítame un segundo por favor. Que desde la protección de la huelga de la OIT se dictan unas directrices que estas
se dejan a discrecionalidad del Estado. Entonces debe ser el Estado primeramente el que defina qué es un servicio público esencial. Y no solo que haga la definición genérica de cuál es el servicio público esencial, sino que entre a calificarlos. Porque si nos vamos solo por la definición de servicio público esencial que encontramos en la lectura, que es en sentencia C-450 de 1995, encontramos que son las actividades que contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes, satisfacción de intereses, realización de valores que están ligados con el respeto, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Entonces nosotros decimos de modo directo, es decir que en este caso no se consideraría el transporte aéreo porque no sería directo. Esto es una parálisis que directamente afectó derechos y libertades fundamentales. Entonces uno debería decir que esto se debería extrapolar hasta ese punto porque la afectación a los derechos y libertades fundamentales se dio en virtud de esta huelga, en los casos que ya anteriormente enuncié. Bueno, finalmente, pues consideramos que al no estar ratificados estos convenios, no tienen un valor vinculante y adicionalmente, en segundo punto, pues en la discrecionalidad del Estado, que como el doctor lo señalaba anoche, está en mora de entrar a definir los servicios públicos esenciales. Entonces estamos en que es un vacío jurídico que a nuestro modo de ver tuvo nuevamente que la rama judicial entrar de una forma u otra a legislar nuevamente, porque se vio abocada a definir si era o no un servicio público esencial para en virtud de eso entrar a declarar si era legal o ilegal este ejercicio de huelga. Creo que ya casi se me acaba, ¿no? Y pues básicamente en esos puntos centramos nuestra discusión y nuestro aporte a la clase. Listo. Esa es la postura del grupo. Sí, señor. Listo. Gracias. Listo. A usted, Andrés, gracias. Grupo de Alexander Marín. El grupo de Alexander Marín. Perdón. Alexander Lozada, Carlos Marín y Richard Gómez. Sí, nosotros dos. Sí, señor. ¿Quién es el que va a exponer? ¿Yo? Listo, Richard. Inicia. Ok, Doc. Nosotros empezamos primero a tratar de clasificar la prestación del servicio de transporte aéreo, si es o no esencial. Nosotros terminamos en que aunque dentro del Código del Trabajo, en su artículo 430, literal B, y en el artículo 445, si no estoy mal, se dice que también que este es un servicio esencial. Y dentro de, hay una ley, la cual es la ley la cual se acoge al transporte, dice Ley 336 de 1996, mediante la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Transporte, en la cual también nos dice en su artículo 16, numeral quinto, que reconoce la calidad de servicio público esencial al transporte aéreo. Ya nosotros nos pasamos después de esa parte y después de encontrar ciertas leyes y ciertos artículos que nos dicen que el servicio de transporte aéreo es un servicio esencial, pasamos a otra postura y fue la postura que dio la OIT,
luego de que, luego de la sentencia que dio la Corte frente al caso de Avianca y el sindicato, en la cual nos dice nos dice que el servicio de transporte aéreo es lo tilda como es un servicio trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Que decía que se podía entrar en huelga, pero no podía ser muy larga, puesto que se daría la afectación de agredir la salud, la seguridad personal o la vida de las personas, ya que al parar tanto tiempo se puede pues vulnerar estos derechos. Pero ¿cuál es la cuestión? Ellos no toman en cuenta que es lo que decía mi compañero anteriormente, Maecha, del que decía, que dentro de Colombia, Avianca es una de las empresas más grandes y tiene rutas que otras empresas no tienen y se encargan de muchas de las labores importantes dentro de lo que es el transporte aéreo. Entonces ellos no tienen en cuenta eso. Entonces para nosotros, al final, como conclusión de todo esto, es que el transporte aéreo es un servicio esencial. Luego de pasar a tomarlo como un servicio esencial, nosotros nos dirigimos a la Constitución Política, a la Carta Magna Colombiana, en la cual nos dice en su artículo 39 que los trabajadores tienen derecho a asociarse, y en el artículo 55 nos dice que se garantiza el derecho a la de negociación colectiva para regular las labores con las excepciones que señale la ley. Entonces, si dice que se garantiza el derecho a la huelga y a que los trabajadores realicen asociaciones y sindicatos, también nos dice que se acoge a las excepciones que señala la ley. Entonces, en nuestra forma de pasar a verlo es que es un servicio esencial y la Corte falló como debería haber fallado, puesto que no se puede parar una empresa tan grande como lo es Avianca y tratar de hacer la huelga. Además nos dice que en una parte de la sentencia yo leí que dice y creo que por obvias razones, después de la parte de arreglo directo, se tiene que escoger si no hay un arreglo, si no hay un acuerdo entre las dos partes, entre empleados y el sindicato, se tiene que escoger entre la huelga y el tribunal de arbitramiento. Entonces, las personas del sindicato tenían la opción también de presentarse ante un tribunal de arbitramiento para solucionar los diferentes conflictos y no llevarlo necesariamente a la huelga. O sea que no era como la única vía que ellos podían tomar para resolver este caso o las diferentes discusiones que habían entre ellos. Creo que pues eso fue lo que llegó a concluir nuestro grupo. Ok, listo, Richard. O sea, los dos primeros grupos están de acuerdo bajo los argumentos que esgrimieron con las decisiones del tribunal y de la corte. Listo. Sí, señor. Gracias. Ya menciono quién. El grupo de Mario Espina, de Yuri Herrera, Harlington y Andrés Ramírez. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Aló. Mario. ¿Va a ser el Buenas noches, doctor. representante? Buenas Sí, noches. señor. Listo. Bueno, a ver, doctor, yo quisiera comentar primero, resaltar que el conflicto colectivo que negoció Avianca, pues ha sido un caso muy particular en Colombia. No solo fue por su importancia económica, sino por las consecuencias para la ciudadanía, sino porque también se realizó de manera irregular y pues porque no se siguió un procedimiento de ley que hubiera establecido una solución en el momento. Pues es de recordar, por ejemplo, que se trató de hacer un arreglo directo entre Avianca y la Asociación Colombiana de Pilotos y Aviadores, perdón, y por esta razón se trató de convocar a un tribunal de arbitramiento que pues resolviera los puntos más álgidos de toda esta situación, pero no se pudo llegar pues en ese momento pues a una solución. Bueno, vinimos también luego a mirar en ese caso que si el transporte era un servicio público esencial o no. En este caso, las directivas de ACDAC convocaron una asamblea de los sindicatos para que votaran sobre la huelga. Y ahí fue el error, lo cual está prohibido en el caso del sindicato minoritario, pues porque una huelga es la empresa misma y la decisión la deben tomar todos los empleados, que eso lo habíamos hablado inclusive antes, de modo que todos tienen el derecho a votar y a decidir si tienen una suspensión colectiva del trabajo.
Esto es en virtud del artículo 39 de la Constitución, que sujeta el funcionamiento de los sindicatos al orden legal y a los principios democráticos. Bueno, hay otro detalle, además el transporte aéreo es un servicio público esencial, según como lo indica la Ley 336 del 96 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia C450, creo, estoy seguro del 95, sí, y la T987, esa sí no recuerdo el año. Esta, pues, para los que quieran hacer la huelga, en este caso, está prohibida. Bueno, quisiera hablar un poco de la disputa que hubo. Voy a resaltar algunas partes específicas. Bueno, a pesar de lo anterior, pues, ALDAC entró en huelga el 20 de septiembre. Avianca interpuso automáticamente la demanda por declaración ilegal de la huelga ante el Tribunal Superior de Bogotá, que se pronunció muy pronto e inmediatamente, pues, por todos los criterios, la declaró ilegal el día 6 de octubre. Sí, esa es la fecha. Desde que terminó la etapa de acuerdo directo hasta el momento del fallo del Tribunal Superior, las partes contaron con una mediación del Ministerio de Trabajo, pero este Ministerio de Trabajo no solucionó el problema y al contrario dilató más el proceso. También se dilató el proceso de contrademanda que presentó ACDAC en respuesta a la demanda de Avianca y que esta también finalmente fue rechazada. Por otro punto, también hay que destacar que se impugnó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Este recurso de apelación fue interpuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que aquí viene una cosa muy curiosa, que eso está resaltado, que debido a un inconveniente técnico ordenó la devolución del expediente al tribunal de la primera instancia. O sea, desde el comienzo de todo el proceso siempre fue un tema mediático, que más adelante lo voy a tratar. Bueno, en este caso, pues además de las razones explicadas, la demora de la solución de conflictos se debe también a otros inconvenientes importantes que se han presentado en el proceso. La decisión del Ministerio de Trabajo, bueno, en fin, varias variables. Me quiero remitir a un artículo, precisamente de los que estuvimos hablando, de los que, permítame esto, acá. Es una de las preguntas que el doctor estaba haciendo sobre, en el caso concreto, ¿qué debe primar? ¿Los derechos de los usuarios de la aerolínea Avianca o los derechos de los trabajadores de Avianca? Bueno, inicialmente, aquí lo que prima es constitucionalmente el derecho al trabajo, porque se corrobora con el Código Sustantivo del Trabajo, prima el derecho de los trabajadores de Avianca, en este caso. Pero aquí hace un comentario el señor Yesid García Bello, es uno de los links que teníamos, y me pareció muy interesante porque él resume básicamente todo este tema. Él nos hace unas acotaciones donde precisamente dice que la huelga de pilotos no es como la pintan, así inicia el tema. Él dice que él se solidariza con los viajeros y con quienes han sido afectados, porque el cambio de itinerarios, los vuelos cancelados, a causa de la huelga pues, de los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores, pero no con Avianca, no con la empresa. También dice que el colombiano promedio no entiende el sentido de la protesta, pues desconoce cómo es el trabajo de un piloto, tenemos pues lo del tema de las horas, etcétera. Y aquí también hace unas acotaciones importantes y pregunta, ¿no es tan culpable el empresario, el que está amenazando en dañar el negocio? Y él dice, algo muy importante, que no tuvimos en cuenta, Avianca es dueña, en ese momento, para ese momento era la que hacía el 60% del transporte aéreo del mercado. Eso dicho por la portafolio. Y pues aquí en este caso los pilotos pues estaban exigiendo una reducción de su jornada laboral, una nivelación salarial y mayor seguridad aérea. Recordé ayer y el doctor me preguntó sobre si había alguna comparación. Yo le he dicho que en España la comparación la habían hecho era inclusive con países como Perú, Ecuador, que son países que tienen inclusive para ese momento tenían mejores sueldos. Otra cosa también que impactó mucho fue lo que alimentó esta campaña mediática fueron los medios. Y pues también decía que la huelga no es un mero capricho como aseguran todos los medios tradicionales y es el resultado de la incapacidad que tenía Avianca en ese momento para poder suplir todo ese pliego de peticiones. Eso fue, estamos hablando desde el 2004 aproximadamente. Por otro lado, los pilotos también sustentan la viabilidad de su protesta diciendo que esto no afecta el servicio esencial, ni la vida ni la seguridad de las personas. En ningún caso se ha puesto el riesgo a la vida, la salud, la seguridad de las personas, y pues por virtud de la decisión del Comité de Libertad Sindical, pues los pilotos deben establecer o encuadrar un servicio esencial.
también me gustaría hablar de unas cifras que fueron para ese momento que ayer también Avianca sí las tenía. En el momento de la huelga había aproximadamente cancelados 3.320, 3.300 vuelos cancelados, y pues habían que tenido que hacer inclusive acomodo con otras aerolíneas. Al final iban más de 333.600 o 500, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, perdón, de la cantidad de pasajeros, de viajeros afectados. Bueno, no sé de pronto qué otra cosa así de pronto comentar así a grandes rasgos. Bueno, otra cosa muy importante. Para ese momento ACDAC también hubiera podido perder su personería jurídica por haber iniciado y mantenido un cese ilegal de actividades. Para este caso, la terminación de realización laboral no es mecánica o involuntaria, que era clarísimo, sino que la decisión del despido depende del empleador. Eso también podía solicitar indemnización por perjuicios contra los responsables. Y por eso fue también una de las cosas que marcó muchísimo ese tema mediático. Me gustaría, no sé, de pronto tener también en cuenta la doctora Adriana Camacho Ramírez, también ella también hace parte de los links que teníamos. Ella habla mucho del tema mediático, lo destaco mucho, porque dice que enumera unas fechas específicas, donde habla, digamos, cómo comenzó el proceso, digamos la del 12 de septiembre, la DAC publica un video explicando la legalidad de una huelga laboral. El 15 de septiembre anuncia la huelga, el 17 de septiembre el gobierno nacional entra también a ser parte de este proceso por medio del Ministerio de Trabajo, que como lo dije anteriormente, no hizo ningún tipo de solución, sino al contrario lo que hizo fue dilatarlo. Para el 20 de septiembre inicia la huelga. El 23 de septiembre, 22, perdón, se disputa las partes, esto ya llega a la opinión pública, que ese fue otro caso también que pues los medios para ese momento, pues como hemos sabido, Avianca era un conglomerado, en ese momento Efromovich, que era el accionista principal, pues manejaba también gran parte de campañas publicitarias que el doctor nos estaba comentando, y pues eso también en cierta forma hacía ver a Avianca como si fuera la afectada en todo este proceso, básicamente. Como por último, me gustaría pues la opinión de los pilotos también, que eso también lo dije ayer. Ellos también tenían razón de pronto en hablar del modelo pedagógico que ellos utilizan, lo que les había comentado ayer. Nadie tiene idea de cuánto es el valor, el costo de la preparación de un piloto. Eso es importantísimo. La financiación es, pues, inconcebible, hay que tener un músculo financiero para hacer ese tipo de cosas. Los horarios no son flexibles. Bueno, en general tuvieron muchísimos inconvenientes para realizar eso. Nosotros, pues, nuestra postura, como le mostré también ahorita al doctor, lo que le estaba hablando, hay dos cosas, o sea, es un poco complicado, pero yo apoyo, nosotros apoyamos la postura de los pilotos, porque ellos también tienen el derecho al trabajo, como desde un comienzo lo dijimos, esa es nuestra postura inicialmente. Eso es Pero básicamente. pareciera que la intervención inicial, la postura de ustedes era en estar de acuerdo con la decisión del tribunal Sí. y de la Corte. Lo que pasa es que ayer, por eso le comentaba también lo de los pilotos, o sea, la posición que ellos tenían, y me dirigí a los enunciados de los links que le había comentado que se leyeron, y pues donde había muchas razones donde los pilotos mostraban, sí, o sea, obviamente es ilegal la huelga, obviamente, desde cualquier punto de vista, pero después la OIT ya clarificó de que la huelga era legal. Y cuando finalizó ya para la época, ellos después hicieron unos comentarios donde dijeron que tendrían que esperar que el gobierno se diera cuenta de que los pilotos tenían la razón en ese momento. Pero pues por las cuestiones legales, ¿no? Obviamente, no hubo la intervención precisa para ese momento. O sea, eso es básicamente, o sea, yo quiero ponerme del lado, como le digo, de los pilotos, y pues me baso en los argumentos donde ellos aplican que ellos no eran un servicio esencial. Además hay otro detalle también que ellos decían que no era Avianca la única aerolínea. Eso también lo estábamos hablando ayer. Había bastantes aerolíneas que podían también suplir, básicamente. Y Avianca también cometió errores, que fue con el momento que empezó a contratar pilotos extranjeros, que eso también no sirvió mucho para la solución del conflicto, básicamente. Me pareció que en sus argumentos iniciales, si bien se pueden mencionar los que esgrime Avianca y los que se soporta los jueces los magistrados para dar su decisión, me pareció que los estaba enarbolando.
Pues, Y ya no, lo o sea, último termina, y ya lo último termina diciendo, no, pero estoy de acuerdo es con los pilotos, entonces no o sea, es mi entendí. opinión personal como grupo, doctor. No, Ujú. o sea, básicamente, no, sí, o sea, la parte, O sea, digamos, la parte jurídica como tal, yo puedo mencionar los argumentos para defender la postura de Avianca, pero para desvirtuarlo, no para enarbolarlos. bueno, si de Y creo pronto que me fue lo lo que hizo tomé, usted. bueno, no sé, de pronto me confundí ahí, pero lo que quiero poner o sea, nosotros estamos de acuerdo con los pilotos y al día de hoy, pues obviamente se dieron cuenta que los pilotos tenían la razón y las consecuencias que hubo al final de todo este proceso, pues usted se acuerda las indemnizaciones pues, que solicitó Avianca, ellos también en un artículo, no recuerdo exactamente, pues los pilotos se vieron muy perjudicados. Entonces, pues yo me guío pues por el tema del artículo del derecho al trabajo, ¿no? O sea, básicamente es también por poner una contradicción a todo, o sea, como por ponerme al lado de los pilotos, para poner un poco de debate. Básicamente esa es mi postura. Listo, gracias, Mario. Bueno, Ok, doctor. grupo de María Elisa González, Vladislao José David y Edith Yolima Hernández. ¿Quién va a intervenir? Sí, profe, ¿cómo está? Ulaisla, buenas noches, profe. Sí. Buenas Bueno, noches. profe, ¿Usted es el que va a intervenir? sí, señor. Listo. Pues ahí hicimos una cosa. Bueno, profe, nosotros en el análisis, ¿sí? Del conflicto entre las partes, entre Avianca y Abdap, ¿sí? Analizamos que tanto el Tribunal Superior y la Corte tuvieron en cuenta la normatividad vigente en el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 444, el 356, el 450, y en las sentencias, promulgadas, ¿sí, profe? Entonces, pero no se tuvo en cuenta las los derechos que tienen el sindicato, a pesar de ser minoritario, ellos se declararon o sustentaron en las audiencias que eran un sindicato de industria. Por tal motivo, ellos tienen la facultad de votar o aprobar la huelga, así sean sindicato minoritario, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que le hacemos nosotros al caso. Posteriormente, sí, tampoco se tuvo en cuenta, como le dije al profesor anoche, la recomendación 2195 de la OIT, ¿sí? Que el servicio aéreo no es esencial, ¿sí? No es esencial, con unas excepciones. Si es esencial cuando solo hay una línea aérea donde tiene autorizada esa ruta. Si, por ejemplo, nosotros analizamos, por ejemplo, aquí Satena, solamente iba al Baupé, Salvichada, ¿sí? Entonces, si ellos realizaban un paro o una huelga, ¿sí? Ahí sí era un servicio esencial y por tal motivo sí se podía decretar o fallar mejor la ilegalidad de la huelga, ¿sí? Y en este caso la Corte y el Tribunal se dedicaron, o sea, analizaron, perdón, la trascendencia, si era ilegal o legal la huelga. En este caso, ambos tribunales tuvieron en cuenta para nosotros la normatividad vigente, pero desconocieron los derechos que tienen los sindicatos, ¿sí? A pesar de que sean minoritarios. Y también se desconoció las recomendaciones de la OIT. No obstante, en una sentencia perdón, profe. Casi en todas las sentencias dice que el servicio aéreo es esencial, profe, ¿sí? En la sentencia 450 del 95, posteriormente en la ley 336 del 96, ¿sí? Que lo decretaron servicio esencial, después en la sentencia
075 del 97. Esa es la única sentencia que declararon como inexequible el artículo 430 del Código, una demanda sobre los servicios esenciales de las plazas de mercado, de las plantas lecheras. Sí, entonces en esa sentencia hubo esa excepción que no se aplicó, el 430 del Código Sustantivo del Trabajo, doctor. Sí, ese fue el análisis que hicimos, doctor. Esa sentencia que acaba de mencionar, ¿cuál es la norma que es objeto de control constitucional de ese artículo 430? ¿Cuál literal? Ay, profe. No me acuerdo, profe. Del 430, el 430 es el A, profe, el artículo del Código Sustantivo del Trabajo. No, la que me acabo de mencionar, esa sentencia, la última. Porque usted me habla ahí sobre un literal. Dice que en esa, la C75 del 97, doctor. Sí, que no, ¿cuál es la norma demandada? Busco, profe. 440. ¿Qué norma se demandó allí? Ya le digo, profe, que la tengo, no me acuerdo. Ya, pero es que, es que hicimos un análisis largo y no, lo tengo por acá. La C75, la 473, Dios mío. Aquí dice, profe, la sentencia C75 del 97 se optó por una decisión, ya que por primera vez se declaró la inexequibilidad de un servicio público definido como tal en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 430, porque se consideró que las plantas de leche, ¿sí?, plazas de mercado, mataderos y todos los organismos de distribución de estos establecimientos, sean oficiales o privados, no constituyen un servicio. ¿Qué tiene que ver, profe, ¿qué tiene que ver esa sentencia con el caso de Avianca versus Agda? Si me está hablando es sobre la inexequibilidad de un literal que no guarda relación con el servicio público de transporte aéreo. ¿Qué tiene que ver esa sentencia? Sí, por lo que nosotros la catalogamos como servicios esenciales, ¿qué sentencias existen sobre qué califican sobre servicios esenciales? Sí, de ahí están... le dimos... ¿Y qué habla esa sentencia? Perdón, doctor, sobre y hace referencia... Y hace referencia al artículo del Código Sustantivo del Trabajo, el 430, profe. Por eso le 430. Dimos como importancia. Sí, ahí habla del 430. Sí, présteme atención. Dígame. Ahí habla del artículo 430. Pero no me habla del literal que es objeto de análisis en este momento. Ahí habla sobre las plazas de mercado. Le pregunto, ¿qué tiene que ver las plazas de mercado con el servicio de transporte aéreo? Bueno, sí, profesor, ahí cometimos una inconsistencia, ¿sí? Sino que le dimos importancia por el artículo, sí. No tuvimos en cuenta el literal en el análisis, doctor. Sí, bueno, tiene listo, la razón. Tiene la razón. Muchas gracias. Sí, doctor, igual que el artículo 56 de la Carta, ¿no? En el artículo 56 también está con la sentencia C473 del 94, ¿sí? Donde dice que, sí, que prima el interés de los sindicatos, ¿sí? Entonces hace referencia también que se reconoce la huelga, ¿sí?, más no se permite la huelga en los servicios esenciales, en este caso el servicio aéreo. Eso fue lo que hicimos, doctor. Bueno, y compártanos, ¿cuál es la postura del grupo? ¿Cuál es la postura del grupo? ¿Qué defienden, a Avianca o a GDAC? No, profe.
No, porque es que, como le decíamos, como era el sindicato de industria, pues el sindicato tenía la facultad, la razón, el derecho de convocar de la huelga, de irse a huelga, y no se tuvo en cuenta en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, profe. Bueno, ya listo, 356, terminó. 354. Entonces, sí, profesor, ahí estamos, ahí, así quedamos, doctor. Bueno, a ver, Muchas para gracias. listo, a ver, de lo que se trata Muchas allí gracias, no doctor. es que me hagan un resumen de lo que dijo la Corte, lo que dijo el tribunal, no, sino que ustedes me tengan la propia postura de grupo, un análisis, obviamente argumentado para poder dilucidar cuál es la postura del grupo. No se trata de que me hagan un resumen de lo que dijo la primera instancia y lo que dijo la segunda instancia, de eso no se trata el ejercicio. Se trata de que tengan una buena carga argumentativa para que puedan defender una tesis en particular. Bueno, seguimos con el siguiente grupo. Ya le indico quién es, de acuerdo al orden que me envió Antonia. A ver, a ver. Bueno, el grupo de Milton Moreno, Leonidas, Lorena, Jairo, Jason y Fabio. Sí, profe, buenas noches, Leonidas López. Buenas noches, Leonidas. Bueno, buenas noches Bueno, para todos. regáleme un segundo mientras apuntamos acá. Sí, señor. Leonidas. Listo, Leonidas, continúa. Bueno, profe, quiero comenzar haciendo un detalle para que todos conozcamos. Subámosle el volumen un poquito porque no lo vimos. Ya. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí estamos. Listo. Quiero empezar, doctor, con hacer un breve, un minutico para que todos tengamos en cuenta de qué es lo que pedía Bianca o qué es lo que dice Bianca en cuanto a la, pues, a la demanda, al igual que ACTA. Quiero que todos se enteren o sepan, o si ya lo sabíamos, pues lo vamos a recordar, en donde dice Avianca, un salario de un piloto, de un copiloto de Avianca, gana alrededor, un copiloto gana alrededor de los $1.500, cerca de 7.500.000 de pesos para esa época, ¿no? Y un comandante gana cerca de 5.500.000 dólares, algo más de 16 millones de pesos, para que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué pedían los pilotos? Los pilotos en su momento pedían aumentar a un 12%, a un 3.5% lo que es el copiloto y un 12% lo que son los copilotos. Ellos pedían eso de más. También que se solicitaba. Avianca, bueno, esto es lo que se estableció allá. Avianca dijo en un pronunciamiento que el salario de un piloto llegaría a 31 millones de pesos y un copiloto a 15 millones de pesos. O sea, esa era la controversia que tenía ellos. Un profesional, si hacemos un comparativo con un profesional cualquiera de cualquier carrera, sin graduado, actualmente gana 2 a 3 millones de pesos. Y un copiloto recién graduado en Avianca, en este momento serían 7 millones de pesos. Con esa nómina de Avianca, con solo el 10%, se pagaría el 40% del costo de la nómina en Colombia. Mire tan grande lo que estamos hablando nosotros, del 40% de la nómina en Colombia. Además de esto, tienen un montón de beneficios. Dice que un cupo confirmado, acceso a clase ejecutiva, 100% de descuento, derecho a un número ilimitado de etiquetes, beneficiarios exclusivos hasta el 3er grado de consanguinidad para la familia. O sea,
O sea, es para que nos enfoquemos en lo que también, de la parte que tenía Bianca y de la parte y lo que se exigía, pues en este caso, ADDA en su momento. Si bien vamos a partir entonces dando un análisis de lo que es la sentencia de la Corte Constitucional en su momento manifestó, o bueno, declara ilegal la huelga teniendo en cuenta el artículo 430 literal B, en donde dice que, apagamos los micrófonos por favor. ¿Quién es? Los micrófonos. Profe, ¿no puede mirar ahí? No, ahí están todos apagados. Listo. Entonces, en su artículo 430 literal B dice que... Dios santo. Dice que en su literal B dice que las empresas de transporte por tierra, agua y aire y de acueducto, energía eléctrica, de telecomunicación, ay no, esa no era. Bueno, está donde dice que de que no se puede mandar o no se puede, que siempre y cuando sea un servicio público esencial, lo que ahorita. Esa es la norma demandada. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la misma sentencia, doctor, si definimos el servicio público esencial dice que es el conjunto de prestaciones reservadas en cada estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas prestaciones a los ciudadanos. Teniendo en cuenta nosotros, o de todo el grupo, teniendo en cuenta esto, nos adherimos nosotros al fallo de la sentencia. Nuestra postura es la que se decidió finalmente, teniendo en cuenta toda la jurisprudencia que trae en su momento, como lo son la sentencia 450 del 95, que dice que prohíbe la huelga en servicios de transporte por tierra, mar y aire, y incluye también, dice, porque están destinadas a asegurar la libertad y la circulación en el artículo, lo consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque viola los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la educación y al trabajo. También trae a colación la sentencia 033 del 2014, la ley 336 del 96, en donde también regula o hace la regulación en el Estado, dice que estas tienen de carácter de servicio público especial, implicando la prevalencia del interés general sobre el particular. También la T7987 del 2012 y la 336 del 96, innumerables que trae ahí en donde manifiestan y dicen todos que hay una sinergia en el servicio público esencial, en donde dice que vienen cogidos de la mano con los derechos fundamentales del derecho a la salud, al trabajo, a la libre locomoción. Entonces, por esta razón, se adhieren y prácticamente dicen que declaran ilegal la huelga, porque el servicio de Avianca, si bien maneja el 60% de la aviación pues, en Colombia, pues es un servicio esencial que debe seguir funcionando y que tenía que seguir funcionando. Recordemos que esta huelga también fue una de las más largas que ha vivido Colombia, y las más largas y las más importantes que ha vivido Colombia. Entonces, doctor, hay la postura, incluso hay un salvamento de voto de la doctora Gloria Cecilia, no recuerdo ahorita el apellido, en donde manifiesta también que se debe tener en cuenta la posición de la Organización Internacional del Trabajo. Pero bien lo dice, ahí lo mismo en la misma sentencia manifiesta que es simplemente no es de carácter vinculante y no es un concepto para ellos, dice la Corte, sino simplemente es una recomendación. Por tal razón ellos obvian y dejan a un lado la recomendación de
Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en esta posición, doctor, el grupo pues nos ratificamos a lo que ya está, a lo que se dio a la Corte Constitucional, teniendo en cuenta estas razones, doctor. Sería esa la intervención. Muchas gracias. Listo, Leonidas, gracias. Ya verificamos quién sigue. Mari, ¿sigues tú? Listo, sí, señor. Bueno, yo hicimos un resumen pequeño en Sí. donde lo quiero manejar como unos puntos. Entonces, el primer punto que quiero tratar es que la audiencia que se dio el 4 de octubre del 17 trata de la calificación que solicita a Bianca de la suspensión o paro colectivo, de la suspensión o paro colectivo de trabajadores auspiciado por ACTAC. Entonces, ese es como el eje central de todo este conflicto que se generó. El segundo punto es, ¿cuál fue el fallo en primera instancia? En primera instancia se resuelve que se considera ilegal el cese de actividades. Entonces, ACTAC apela. El fallo en segunda instancia resuelve confirmar la ilegalidad del cese de actividades. Al confirmar la ilegalidad del cese de actividades, entonces estamos configurando que no se hizo una huelga, sino que se hizo un paro. ¿Por qué? Porque según el artículo 429 que nos define en el Código Sustantivo del Trabajo, la definición de huelga, dice que, pues, que se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica de trabajo efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos los trámites establecidos en el presente título. Sin embargo, también el Código Sustantivo del Trabajo define claramente qué es paro. Está definida en el Código y también está definida por la sentencia C858 del 2008, en donde dice que paro es estas actividades que también son un cese de actividades, pero que son ilegales. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre huelga y paro, ¿sí? Una curiosidad. ¿Cierto? ¿Quién dice que fue paro y no huelga? ¿Tú? No, la sentencia, Doc. Porque si la ¿En qué sentencia está sentido? diciendo, la sentencia en primera instancia y en segunda instancia la sentencia que estamos analizando, Doc. ¿Y por qué se considera que es un paro y no una huelga? Porque está considerando, el fallo en primera instancia resuelve que se considera ilegal el cese de actividades. Y si se considera ilegal, entonces está diciendo que hace parte de las... Aquí estoy con el artículo, permítame, se lo busco. Que tengo mi computador con un pequeño problemilla, Doc, pero bueno. El artículo en donde se confirma que, ahora no lo encuentro, no lo tengo aquí en el código. Permítame que lo dejé aquí y ahora ya se me perdió, pero bueno, en la sentencia C858 del 2008, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al expresar que mientras el derecho de huelga como derecho fundamental tutelado por la Constitución y la ley tiene una finalidad o propósito único definido en la misma ley, como es la solución de conflictos económicos o de interés, y requiere una serie de pasos o trámites que deben ser agotados previamente, el denominado paro no está protegido ni por la Constitución ni por la ley, pues se trata de un acto de fuerza, una medida de hecho que no cumple ni con la finalidad prevista para la huelga, ni con los plazos previos establecidos por la ley para esta. De otra parte, se encuentra proscrita conforme a lo señalado en el artículo 379, literal E, del Código Sustantivo de Trabajo como actividad prohibida para los sindicatos. Entonces, al considerarse que fue ilegal el cese de actividades que realizaron los trabajadores de Avianca, pues está
están diciéndoles que están no bajo una figura de huelga, sino bajo una figura de paro. Y ese fue el cuarto punto que analicé. En quinto punto, que me parece muy importante tener ¿Eso claro lo es... dice el tribunal, la Corte Suprema? No, la sentencia, el resuelve de la sentencia dice, primero, la sentencia en primera instancia, declarar la ilegalidad del cese de actividades iniciado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, desde el 20 de septiembre de 2017, por incurrir en las causales de ilegalidad contempladas en los literales A y D del artículo 450 del Código Sustantivo de Trabajo, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta providencia. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que se les haya declarado ilegal el cese de actividades? Pues que ellos van a tener unas consecuencias, y tuvieron unas consecuencias porque muchísimos pilotos, más de 109 pilotos salieron, fueron suspendidos, bueno, una cantidad de cosas por estar en un proceso que ellos consideraban, pues que lo hicieron de acuerdo a lo que ellos consideraron que podían Sigo sin entender en qué parte de la sentencia se dijo que no era huelga sino paro. En ninguna parte de la sentencia dice que no es huelga sino paro. En el resuelve dice, primero, declarar la ilegalidad del cese de actividades. Sí, declara ilegal por las causales A y D, pero Por eso las no se causales puede A y D del interpretar, 450. no se puede interpretar para poder inferir que como se declaró ilegal, entonces es un paro. Bueno, Doc, lo que investigué me decía que... O a no ser, compañeros, ¿ustedes vieron la sentencia donde dice eso? Que no, no es doctor, huelga en sino ninguna paro. parte de la sentencia dice que se trata de un paro. Simplemente como dentro de el trabajo que teníamos que hacer debíamos aclarar que era paro y que era huelga. Entonces, Sí, claro. investigué que la diferencia entre paro y huelga es que la huelga es un tema legal Sí. que lo legaliza el Código Sustantivo de Trabajo, y el paro pues Sí, es sí, una en actividad, eso estamos un de cese de acuerdo, actividades. que la huelga está arreglada, mientras que el paro son vías de hecho y está proscrito por el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Eso no hay discusión alguna. Ok, Pero le sí. entiendo es que si el tribunal y la Corte Suprema han declarado ilegal esa suspensión colectiva de trabajo, entonces se desprende de allí que es no una huelga, sino un paro. Y eso fue lo que dijiste al principio de la explicación. Así lo interpreté. Discúlpeme si estoy interpretando mal la investigación que hice frente a los dos conceptos, porque al interpretar que el resuelve dice declarar la ilegalidad del cese de actividades, y si tengo claro que el paro es un cese de actividades ilegal, pues puedo relacionar, pero lo hago de manera subjetiva, o sea, es mi concepto, que entonces este cese de actividades fue ilegal, por lo tanto es un paro. Pero es una conclusión a la que llego de forma subjetiva, como le digo. No. Gracias No, por esto es un aclararme que planteamiento pues... sesgado total. Bueno, sí. Listo. Entonces ya después consideré muy importante hacer la diferencia entre el servicio público y el servicio público esencial. Entonces, como ya lo aclarábamos ayer, el servicio público es una actividad organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas. Ese es el concepto de servicio público. ¿Y cuál es la definición de servicio público esencial? De acuerdo a la sentencia C450 del 95, dice que ese servicio público esencial se da cuando las actividades contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o la satisfacción de intereses o la realización de valores ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Entonces, estaríamos hablando de los artículos 11 al 44 de nuestra Constitución. Y deberíamos evaluar, pues, si encaja en todo esto dentro de lo que es un servicio público esencial, porque finalmente Avianca no era la única aerolínea en Colombia y no se puede considerar que un servicio de transporte aéreo debe ser igual a un servicio de agua o un servicio de electricidad. Como sexto, entonces, tuve en cuenta el concepto de la OIT.
porque me parece que si Colombia está vinculada con la OIT, debemos también hacer uso y caso a los conceptos que ellos nos emiten, así nuestra Corte considere que pues no tenemos que estar amarrados a esos conceptos. Entonces, la OIT dice que pues el derecho de huelga es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales y constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover y defender los intereses profesionales. Y también dice que la exigencia de la decisión de más de la mitad de la Corte Suprema ha señalado, la OIT dice que es importante pues que todos los empleados, los trabajadores tengan derecho a hacer esa huelga y que el servicio aéreo no se debe constituir en un servicio público esencial debido a que no solamente existía una aerolínea en Colombia. Después analicé también el tema mediático porque me parece que en esta sentencia fue importante todo el despliegue de información que se hizo por los medios de cuánto ganaba un piloto, de por qué como una persona que gana lo que ganan ellos están en protesta, pero ellos también hicieron un análisis de sus salarios frente a otros países como Perú, Ecuador y Brasil. Y encontramos que pues sí, ellos ganan muy bien, pero es que el ramo en general gana bien. Entonces, ellos evaluaban sus condiciones frente a otros países y encontraban que pues ellos no tenían las condiciones que otros países sí. Y Avianca tuvo el dinero y el despliegue político y de comunicaciones para poder pagar una amplia difusión de una información que pues claramente no le favorecía a nuestros pilotos. El octavo punto que tuve en cuenta es que esta sentencia tuvo dos salvamentos de voto. El doctor Gerardo Botero Zuluaga, que era el presidente de la sala, y la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que me parece importante. Y por último, pues nosotros apoyamos el punto de vista de la doctora Sandra Muñoz Cañas, que es una abogada laboralista que dice que si no existe la ley, pues existe el derecho a la huelga y que no le correspondía a la ministra de Trabajo invocar que este servicio público esencial le corresponde a la Corte analizar si efectivamente había posibilidad de limitar el derecho a la huelga. Gracias. Listo, Mari, muchas gracias. Bueno, el grupo de nuestra representante. De Antonia. Buenas noches, Doc. En este caso, Doc, pues, bien, sí, señor. Doc, pues yo voy a representar a mi grupo. Listo. Entonces, Doc, para empezar, quiero dejar claro lo que dice el artículo 56, perdón, de la Constitución Política, el cual dice: se garantiza el derecho a la huelga, salvo los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. En este caso, como ya lo han comentado mis compañeros, el legislador tiene tres derechos esenciales, que son los transportes tanto aéreos como fluviales, marítimos o terrestres. Pero también quiero hacer la diferencia de que el artículo 450 del Código Sustantivo de Trabajo, en el literal, espera un momento, en el literal A dice que la huelga que se declara ilegal la huelga cuando se trate de un servicio público, no dice esencial. Entonces, por tal motivo, yo creo que hay un sesgo de la legislación colombiana o más bien en el fallo que hizo la primera instancia, tanto la primera instancia como la segunda, teniendo en cuenta que es que ellos decretaron o decidieron que Avianca es un servicio público esencial, aparte de los tratados que tiene también con la OIT. Entonces, en este caso, yo digo que mi grupo y yo estamos a favor de los trabajadores, teniendo en cuenta que es que el fallo no fue a mi forma de ver en derecho. Simplemente porque si nos vamos a la sentencia que mi compañerita estaba leyendo, la 838 del 2008, nos hace una definición de huelga.
Entonces nos dice que la huelga es el núcleo esencial del derecho de huelga, es la facultad que tienen trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva de trabajo para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. Esta facultad, claro está, no absoluta. La huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica equilibrar los cargos de los trabajadores y empleadores en el marco del conflicto colectivo del trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este propósito, en modo que si bien tal, el derecho puede ser limitado con el fin de proteger el derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía o el interés general. El poder de la Constitución pretende reconocer a los trabajadores que no pueden quedar desfigurados de este derecho. Entonces, Doc, en cuanto a al fallo o el estudio que hizo el tribunal y la corte de que la huelga se decretó ilegal, pues no estoy de acuerdo que hayan tenido en cuenta el literal A del artículo 450, pues teniendo en cuenta que este hace mención a un servicio público, más no un servicio público esencial, Doc. Y tanto la OIT, dentro de lo que llegamos a concluir, nos dice que un servicio público no esencial puede convertirse en esencial cuando la duración de una huelga rebase cierto periodo o cierto alcance y pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas. En este caso, como ya lo reconocemos, pues la Corte hizo mención de que de que el transporte aéreo es un servicio público esencial. Entonces, en este caso yo digo que, o mi grupo más bien, llegamos a concluir que fue un fallo como de entendimiento de la ley del tribunal y de la corte, teniendo en cuenta que es que ellos simplemente se basaron en que el sindicato, que es ECDAC, dijeron que no estaban de acuerdo porque es un servicio público esencial, pero en ningún momento dice que la huelga sea ilegal por un servicio público esencial, Doc. Entonces yo creo que en ese momento está el sesgo del fallo, Doc. Listo, David, gracias. Gracias, Doc. Bueno, el grupo de Andrés Felipe Osma, de Angélica Murgas, Johnny, Iván David y Carolina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Iván David, ¿cómo está? Listo, empecemos. Bien, sí, señor. Bueno, en primer lugar, pues nosotros tuvimos pues una conversación en el cual pues para poder llegar a un acuerdo y pues reunir los criterios que tenemos, ¿no? En el primero pues haciendo como un breve resumen que pues ya los compañeros han indicado anteriormente, pues efectivamente los trabajadores de Avianca tenían pues unos fundamentos más que necesarios para poder iniciar su huelga. Sin embargo, pues a lo que nosotros llegamos a una conclusión pendiente de lo que es a las dos sentencias, bueno, las dos sentencias no, sino las dos instancias, sí, que fueron reiteradas en las dos ocasiones, es que pues no nos vamos a basar tanto en lo que fue el servicio que presta Avianca, que es un servicio público esencial. Nos vamos a basar más que todo es en el proceder en el que la ACDAC hizo lo que fue pues todo el trámite de la huelga, ¿no? En el cual pues efectivamente, como ya lo han mencionado algunos compañeros, pues ellos se basan en el artículo 56 para su derecho a la huelga, pero pues también hay que tener en cuenta que en el artículo 440 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica pues una reglamentación como unos fundamentos para poder hacer este proceso de la huelga, en el cual pues indica que se tiene que contar con unas votaciones en el momento después de haber llevado una serie de procesos que se tiene que tomar, en el cual pues también habla que algo que nos pareció muy importante, que es el tema en el cual se indica que los votos para poder delegar, si se van a arbitraje o a la que es la huelga, indica que los votos son personales, que no pueden ser delegables, en el cual también se hace mucho énfasis en este aspecto porque de los miembros, que era un sindicato minoritario, que también lo tocan ahí, no van sino únicamente, si no estoy mal y la mente no me falla, 202 votantes, en el cual no es un quórum suficiente para poder delegar si se van para determinar qué acción que van a tomar, que en este caso pues es la huelga. En el cual pues también tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, indican
que hubo 644 votos, no todos fueron de manera presencial, indican otros medios como la virtualidad, pero no se llevó a cabo de esta forma. También tenemos que tener muy presente en el cual se lleva a cabo, en el que cuando se cita un sindicato para estos votos, se tiene que generar con la mayoría de la mitad más uno, siempre y cuando pues se genere, sea un sindicato mayoritario, es decir, que se genere el voto de la totalidad de los empleados de la empresa, en el cual pues estamos hablando de 8.564 trabajadores, si no estoy mal, en el cual pues realmente el sindicato no contaba con más de 700, si no estoy mal, conformando el sindicato. Por lo cual en la primera instancia pues se solicita que se decrete la nulidad, en el cual pues efectivamente se hace, y se niega también la reconvención que hizo en este caso la ACDA, para poder declarar pues en este caso el pliego de peticiones que también estaban solicitando. En el cual pues es muy importante tener en cuenta que a pesar de que nosotros los vimos en este caso involucrados pues en todo el aspecto, tenemos también pues, creemos que los fundamentos, como ya lo había mencionado, en el cual los empleadores, los trabajadores de Avianca tienen todo su derecho de hacer este proceso. No nos enfocamos como de pronto los otros compañeros lo hemos visto, en el cual es el servicio principal, esencial, público esencial, sino es más que todo en el proceder en el cual directamente el ACDA hizo su proceso de huelga, en el cual, como anteriormente lo mencionamos, no fue un proceder en el cual se llevara todo este a cabo. Hubo también otras cosas adicionales, como fue la ausencia del Ministerio de Trabajo en las diferentes sedes, si no estoy mal fue en Barranquilla, Bogotá, Medellín y otras sedes adicionales, para lo que fue el proceso de voto, para poder delegar en qué momento se iba a presentar esta huelga, en el cual nosotros nos basamos más que todo que en diferentes aspectos, pero pues yo creo que ya muchos de los compañeros en diferentes grupos han hablado de esto, que es el servicio público esencial. También vamos a generar pues un énfasis muy pequeño, en el cual todos pues estamos pensando más que todo, excepto el compañero Mario, que también dijo algo muy especial, es que no solo se trata del transporte de personas, en este caso, que también lo hacen en el artículo, si no estoy mal, 54 de la Constitución Política, que es el tránsito libre, sino también tenemos que tener muy presente lo que es el comercio que se lleva a cabo por la aerolínea más grande que en este caso tenemos en el país, y es la puerta de entrada también de vuelos internacionales, lo cual afectó sobre todo a lo que fue a Leticia y San Andrés, como también se mencionó en lo que fue no solo en el turismo, sino también se maneja lo que es en la comida, que se maneja todo el transporte directamente hacia Leticia y hacia San Andrés, y también en lo que son los medicamentos e insumos. También tenemos que tener muy presente que efectivamente, así como ellos tienen el ACDAC tiene el derecho a presentar su huelga, porque están constituidos como tal, no fue un proceder en el cual efectivamente se pudiera dar este proceso. Que si de pronto, como anteriormente habíamos acotado en diferentes instancias, se maneja lo que es algo totalmente taxativo de la norma, que dijera que el transporte aéreo en ese momento fuera un servicio público esencial, también de pronto se hubiera podido tener más que en cuenta que si se hubiera manejado de otra forma el ACDAC en el momento de solicitar la huelga, de interponer la huelga, de pronto hubiera dado un fruto diferente, aunque más adelante se dio. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros lo que más énfasis hacemos es que efectivamente no fue un proceder correcto, basándose pues en la norma como correspondiente, el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, en los literales, si no estoy mal, A y B, en el cual no se completó lo que fue el voto completo, no estuvo el Ministerio de Trabajo en el momento que se estaba realizando la delegación de los votos, y adicionalmente a eso, se delegó en diferentes miembros del sindicato lo que fueron la delegación de votos, utiliza otro término, no me recuerdo muy bien, y en el Código Sustantivo es muy claro, en el cual el voto tiene que ser personal e intransferible.
en el cual no se llegó ni siquiera a alcanzar un quórum suficiente, así se declarara que era un sindicato minoritario, en el cual también indica en la reiteración en la segunda instancia, nos habla en un aspecto muy importante en el cual el abogado del acta nos indica que se maneja el proceso del sindicato gremial, lo está haciendo de industria y no en este caso un sindicato minoritario para lo que eran los pilotos, que es cuando nos habla que efectivamente, ahí reitera, que el transporte aéreo sí es un derecho, un servicio público esencial, nos indica que los trabajadores no lo son. Ellos no son, en este caso, unos servidores públicos esenciales, por lo que pues también se pueden de pronto no utilizar y no emplear el término correcto, pero pueden ser reemplazables por de pronto otras personas. Entonces, digamos que así como en algo un poco muy concreto, ya que los compañeros han mencionado en su totalidad, nosotros nos enfocamos más es en defender ya a lo que fue el fallo, basándonos básicamente única y exclusivamente en este pedazo, si no estoy mal, en una de las en una de las pretensiones, que fue en el proceder del ACDAC al momento de realizar el proceso del sindicato, del sindicato no, sino de entrar al proceso de huelga. Listo, Iván David, gracias. Bueno, Perdón, el grupo de Daniela. Profe, buenas noches. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, profe, yo voy a defender la postura de los pilotos de Avianca y la voy a defender bajo parámetros. Un parámetro completamente de acuerdo a un bloque constitucional, a unos derechos completamente constitucionales y a unos derechos, así haya sido ilegal, unos derechos que están establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, para yo poder defender la postura de los pilotos, me voy a ir a un principio constitucional que rige los monopolios sobre las empresas grandes que manejan el mercado, teniendo en cuenta de que, como tal, Avianca es una transnacional que tiene un sinnúmero de empleados, etcétera, etcétera, que tiene su sede principal, o la tenía en ese tiempo, la puede haber... o no la tenía, la tenía en Colombia, pero todos sabemos que es una empresa completamente panameña en la actualidad. Y tenemos que tener en cuenta de que es una empresa de carácter privado que presta un servicio público. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este inconveniente? Ese inconveniente, pues ya todos sabemos, no me voy a remitir a las sentencias, ya hemos hablado mucho de las sentencias y sabemos que fue la huelga completamente legal de acuerdo al artículo 450 de los numerales A y B, y en el artículo 430 en el numeral B, donde establece como tal la prohibición de la huelga frente a servicios públicos. Pero ahí es donde va el cuento, y el cuento lo voy a hacer completamente a un bloque constitucional fundamental, dado que los derechos humanos son completamente fundamentales. Y de acuerdo al mercado que se maneja en la parte internacional, siendo Avianca una empresa transnacional, tiene que jugar también con el mercado internacional. Entonces los pilotos se dieron cuenta que en Colombia, digámoslo así, lo voy a decir en palabras colegiales, los estaban negriando de acuerdo a las situaciones completamente internacionales. Entonces tenemos que tener en cuenta de que el derecho fundamental que prima sobre todo puede ser o es el derecho a la dignidad humana del trabajador como tal. Ese derecho a la dignidad humana tiene que estar establecido en ese bloque de constitucionalidad, y debajo de ese derecho, como es un trabajador, está el derecho de asociación. Si yo tengo derecho de asociación y está plasmado en la Constitución Política, en el artículo 38, no se puede desconocer ciertos criterios o ciertos derechos que ese derecho de asociación me conforma, como es el derecho a la huelga. Ahora me voy a dirigir lo que es el derecho a la huelga. El derecho a la huelga está completamente catalogado para unas personas o para una especie de trabajadores que tienen que negociar con su patrón. Es la única forma que yo puedo negociar con mi patrón mis condiciones laborales. Y en este caso me lo están restringiendo.
Entonces, no hay otra modalidad escrita en el código que yo como empleado y siendo completamente miembro de un sindicato, no pueda yo establecer mis condiciones y decirle a ese empleador de que mi dignidad humana se está viendo comprometido de acuerdo a sus condiciones laborales, dándome cuenta que en el exterior, de acuerdo a que Avianca es una transnacional completamente, ellos tienen otras condiciones laborales que sí son completamente dignas de acuerdo a la profesión. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, como lo dije, ese bloque constitucional de derechos humanos que protege la dignidad humana. Y acá estamos peleando es eso, la dignidad humana. Porque están haciendo completamente, si ustedes se ponen a pensar, los pilotos que tiene Avianca no son completamente suficientes para la cantidad de oferta y demanda que tiene esa empresa. En ese tiempo, los pilotos hacían turnos de casi 36 horas a 42 horas. Entonces, dígame, ¿cómo yo, como empleado, hago que ese patrono me escuche si no es con una huelga? La consideran completamente legal, de acuerdo a que es un servicio público esencial. Y listo, no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde queda esa parte de la dignidad humana y derecho fundamental? Y otra cosa, tenemos que tener en cuenta que en Colombia, como tal, no es la única empresa que presta el servicio de transporte público, de transporte público aéreo y de personas, sino que hay otras empresas por lo cual no se veía comprometido ese servicio público. O sea, es que el servicio público no se ve comprometido, porque es que hay otras empresas que prestan el mismo servicio. Y al prestar el mismo servicio, yo tengo mi derecho a la huelga. Obviamente, es que no hay otra manera de negociar con el empleado. Por eso, más adelante, ellos, al declarar la huelga ilegal, me imagino, no sé, la parte jurídica que estaba en acuerdo con ADAC, que es digámoslo así, el sindicato de los trabajadores aéreos, digámoslo así, o lo de los pilotos, ellos dicen, no, de la única manera que nosotros podemos ejercer esa presión para que nos escuche el gobierno nacional, nos escuche el empleador, es entrando a paro. Y tenemos que tener en cuenta que ahí está la diferencia de la razón. Y la diferencia es que el derecho a la huelga se está viendo violado por una sentencia que esclareció que es un servicio público esencial, pero tenemos que tener en cuenta que no se ve comprometido ese derecho. Y ahora, si el gobierno nacional tiene sus medidas de contratación sobre la empresa, ellos son los que deben cambiar las condiciones para que las otras empresas más pequeñas, y de acuerdo a la ley 155 del 59, que es la ley de los monopolios, o sea que el gobierno estaría apoyando ese monopolio de esa empresa. ¿Por qué no apoyar al pequeño? ¿Por qué no decir, oiga, venga, yo cambio más bien, si ustedes tienen un problema jurídico, voy a garantizar ese servicio esencial mediante las otras empresas pequeñas de aviación? Y sabiendo de todas maneras que no se ve comprometido el servicio público esencial, como en este caso es el transporte de medicinas o lo que dice el artículo 450 y el 439, creo que es el 439, que dice que los servicios públicos no pueden entrar en huelga, pero es que se está garantizando ese servicio público. Se está garantizando. Y lo otro es que Avianca es una empresa completamente privada. Entonces, ¿qué hacemos? Si la empresa Avianca se acaba, entonces se acaba el servicio público esencial. Esa es la postura que yo tomo y para defender eso es el derecho de trabajar. Ahora, para terminar lo que yo llegué a establecer más adelante, es que definitivamente el gobierno debió haber tomado cartas en el asunto. Y es que el gobierno tiene que ser garantista en sus servicios públicos. Y como yo gobierno siendo garantista, y yo sé que hay unas personas en paro,
en paro porque ya no es huelga, sino paro. Y paro quiere decir que todas las personas que son, que son digámoslo así, trabajadoras en ese medio, se unieron a esa huelga y se convirtió en un paro por las vías de hecho. Ahí sí entró a negociar el gobierno, porque se dio cuenta que había un desabastecimiento y se había comprometido ahora sí el servicio público esencial. Pero ¿por qué dejó el gobierno que se fuera hasta allá? El gobierno tiene que ser garantista de sus servicios públicos. Entonces, de acuerdo a la dignidad humana, yo le doy la razón a las personas, trabajadores de Avianca, porque si usted se da cuenta, profe, es una transnacional que juega en el mercado bursátil internacional. Y de acuerdo a eso, las condiciones laborales tienen que ser las mismas. O si no, todo el mundo montaría una empresa, España o Estados Unidos, y digan y dicen, vámonos para Colombia, que allá sale más barato poner una empresa de transporte aéreo. Pero no, es una empresa de carácter, es una transnacional. Entonces, para mí tenían toda la razón de poder alegar su derecho fundamental a la dignidad humana y su derecho a la huelga. Y esa es la intervención del grupo, profe. Vale, Eduardo, gracias. El grupo de César Pardo. Gracias, Eduardo. Doctor, buenas noches. Hola, Jaime, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Me quedó la media horita apenas para mí. Bueno, queda el grupo de César, bueno, Jaime va a hablar, el de Constanza y Natalia Córdoba. Entonces, tenemos 25. Tratemos de utilizar cada grupo máximo 8 minutos para ver si terminamos. Listo, doctor. Entonces, como dijo el doctor, voy a hacer un resumen prácticamente de lo que pasó jurídicamente. Puntualmente, los aviadores o los pilotos se vieron abocados a irse a la huelga, teniendo en cuenta a la renuencia de sentarse a negociar la aerolínea con ellos desde hace años atrás, mucho antes, algo así como 2002, 2004, cuando hizo una fusión Avianca con otra aerolínea que no tengo en este momento a la mano. A partir de ese hecho, teniendo como base digamos, el desnivel salarial, como tal el tema de revisar las condiciones laborales, tales como los horarios que tenían ellos que estar ni siquiera de pronto trabajando, pero sí dispuestos a estarlo para que en cualquier momento pudieran salir a prestar sus servicios. Y en ese momento estamos hablando de 200 horas frente al nivel internacional, que son 160 horas, que era lo que ellos estaban negociando. Prácticamente eran 20 páginas muy rápidas, sencillas, para poder negociar y para poder hacer este acercamiento. Durante todo ese tiempo se puso muy renuente la empresa y lo que se puso a hacer fue hacer negociaciones de manera directa con los empleadores, es decir, estos famosos pactos de maneras individuales, en donde la empresa ha venido siendo como tal sancionada por parte de la jurisdicción, que de eso ya data mucha información. Seguido a esto, entonces, se ven abocados los trabajadores a irse a la huelga, teniendo en cuenta su derecho fundamental articulado en la Carta Magna, en el artículo 56 de la Constitución Política, pero también la empresa, Avianca en este caso, se ve en la necesidad de defenderse y poner su demanda, teniendo en cuenta el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo en su literal A y D, basados en que la empresa, o bueno, los aviadores estaban transgrediendo un derecho público esencial y como tal no habían cumplido todos los requisitos, que eso dice en el literal de los requisitos, en donde la votación para hacer esa huelga no se hizo a cabalidad tal cual como lo reza el código. Seguido a esto, los trabajadores sí, digamos que cometieron una serie de errores. No con esto quiere decir que se les cercenen sus derechos fundamentales a la huelga, como lo ha dicho en algunos pronunciamientos de la OIT en su comité laboral donde manifiestan que, digamos, el derecho a la huelga
Colombia tiene un convenio que es el 87, y el 92, me corrige el 98. 98. El 87 y el 98, en donde este comité hace unas recomendaciones para que, entre otras, se garantice ese derecho a la libre asociación sindical y como tal a que le respeten esos derechos a las asociaciones sindicales. Puntualmente, el legislador, al no tener hoy en día por parte del Estado colombiano la literalidad para poder ponderar estos dos derechos, que son el de la huelga, como identificar plenamente, o ya se están, bueno, ya tienen identificados, pero mediante doctrina, mediante el tema de la jurisprudencia, los servicios esenciales, al no tener por parte del Estado esa vocación de legislar como debe ser, identificando y ponderar lo que ha hecho la Corte en estos meses, o en estas sentencias, discúlpeme, manifestando se tiene el derecho a la huelga, pero también hay que tener en cuenta que se deben prestar esos servicios esenciales, en este caso, el tema del transporte aéreo. La invitación que le hace la Corte, no solamente la Suprema de Justicia, sino la Corte Constitucional, en sus sentencias recientes, hay una SU, la 555 del 2014, donde dentro de las recomendaciones que hace la OIT, dice que eso no tiene como un sentido vinculante, teniendo en cuenta que son recomendaciones y que estos convenios, estoy hablando de la sentencia, no hacen parte del bloque de constitucionalidad, a pesar de que hayan esas recomendaciones como las de la OIT, en el párrafo 587, dentro de las decisiones y principios de este Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, en su quinta edición del 2006. También en el párrafo 737, en el caso 2195, hace saber puntualmente a todos los países miembros o los estados miembros que los pilotos de las líneas aéreas, en estricto sentido, no son tenidos en cuenta como servicios esenciales. Concluyendo este tema, a pesar de que en la ley 393 en la 333 del 96, en su artículo 5, en su artículo 68, hablan como tal de las líneas aéreas como un servicio esencial público. Literalmente lo que se necesita hoy es que el Estado haga lo suyo, el legislador haga lo suyo, ponderando estos dos derechos que obviamente se tienen que garantizar. Uno, a los trabajadores que en este caso se les transgredieron, porque si nosotros hacemos parte de unos convenios internacionales, se supone que estamos sometidos a cumplirlos y a dar buena fe de ese cumplimiento de los mismos. Hoy en día, como la postura que le hice saber ayer, doctor, a pesar de que se tiene en la ley este tema del artículo 444, donde se garantiza ir a la huelga, también se está transgrediendo un derecho a un sindicato minoritario, digamos que dándole mucha carga para que se pueda hacer ese uso al derecho de la huelga, porque tienen que convocar prácticamente toda la empresa. Eso es en un sentido que tiene que legislar y arreglar el Estado y el mismo legislador para garantizar ese derecho que tiene, así sea la parte minoritaria de una empresa en cuanto a un sindicato. Y segundo, como tal, en el tema del servicio esencial, que fueron los dos casos, los dos puntos esenciales de la demanda, hay que exigir, yo creería que nosotros desde la academia, y sería un buen tema de tesis, en que el gobierno está en mora
bueno, no el gobierno, sino el Estado, en que se legisle para saber y tener en cuenta que, si bien es cierto, es un derecho constitucional el derecho a la huelga, también ya está reconocido hoy en día que el servicio aéreo, el servicio público aéreo es un servicio esencial. Debe definir muy claramente el Estado hoy hasta dónde se puede o debe garantizar esta prestación de este servicio sin que transgreda los derechos de los trabajadores. Eso es lo que debe quedar definido dentro de una norma. No con esto quiero decir que estoy de acuerdo con el fallo que digamos que sacó adelante Avianca, sino más bien, si esto se tiene que hacer, y si lo hace y lo debe hacer el Estado, con esto garantizamos mucho más a los trabajadores colombianos para que hagan uso de su derecho a la huelga, doctor. Es decir, yo no estoy de acuerdo con ese fallo, y el fallo se dio teniendo en cuenta que como no existe hoy en día esa literalidad ni esa ponderación de los derechos, lo que existe es unos fallos de parte de la Corte y de las Cortes, en donde se han pronunciado teniendo en cuenta lo que tienen hoy en día en la ley escrita. Entonces ellos se basan en eso, y también en esta sentencia lo que hace es darles la invitación al legislador es que haga lo suyo para que esto no se siga presentando. Muchas gracias, doctor. Listo, Jaime, gracias. Grupo de Constanza Rusi. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Alexander. ¿Cómo me le va, profe? Bien, bueno, arranquemos. Profe, realmente, digamos, el análisis que hicimos frente a la sentencia del caso en mención es que la Corte argumentó su decisión basada en la sentencia C033 del año 2014 y la T987 del año 2012. Nosotros no le damos, digamos, en este escenario la razón a la Corte porque realmente evidenciamos de manera inicial que en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se está hablando del derecho al trabajo, pero ese derecho al trabajo en condiciones equitativas. ¿Por qué voy a ese concepto de condiciones equitativas? Porque si bien es cierto, dentro del proceso se documentó el tema de los salarios y se hizo un comparativo internacional de los salarios que devengaban los pilotos de acuerdo a la actividad laboral. Cuando se habla de por actividad laboral igual, salario igual. En ese entendido, profe, le damos la razón a los pilotos porque, como lo mencionaba anoche, en el artículo 19 de la Constitución de la OIT, en su numeral 6, señala que esas recomendaciones de la OIT sí tienen un carácter vinculante para los estados que hacen parte de la OIT. ¿Por qué? Porque particularmente, ¿qué señala? Que dice que en el término de un año máximo prorrogable 6 meses más, ellos deberán someter esa recomendación de la OIT, y en este caso era una recomendación frente al caso que está en discusión, de que no era inicialmente que no era un servicio esencial. Y si vamos a la, digamos, a la jurisprudencia interna nuestra, ¿qué señala la jurisprudencia? Que los servicios esenciales, servicios públicos esenciales, ¿cuáles son? Son los que realmente ponen en riesgo la salud, la vida y la seguridad. En este caso no evidenciamos que habían otras empresas prestadoras de esos servicios sobre las cuales se podían garantizar algunas de las actividades que venía desarrollando la aerolínea. Si encontramos otras aerolíneas que también transportaban, como dicen ellos, que el plasma, que los elementos para la quimioterapia y otros elementos que estaban relacionados con la vida. Entonces, ¿qué dice, qué señaló? Hay un importante en lo que señaló la Corte, que dijo que era un servicio esencial. Pues descartamos de toda manera que no era un servicio esencial porque habían otras aerolíneas que estaban prestando ese servicio, y aún más, digamos, la recomendación que había dado la OIT frente a establecer que no era un servicio esencial el que estaba prestando la aerolínea, y que el Estado colombiano estaba directamente vinculado a esa recomendación que le daba la OIT, como lo señalé, del numeral 6 del artículo 19. Frente a que no se haya declarado en Asamblea General la decisión de la huelga. ¿Qué señala? Ahí es importante precisar, digamos, la primacía de la realidad sobre la formalidad. ¿Por qué hago referencia a este artículo, profe? Porque realmente evidenciamos en este caso que cuando se inscribió el sindicato era un sindicato de industria, pero la realidad, y que ellos
demostraron dentro del proceso realmente era un sindicato de gremio y que en caso de ser sindicato de gremio no requería lo que requería el sindicato de industria para irse a la huelga. Y realmente si evidenciamos, profe, cuál es el espíritu realmente de la, digamos, de la norma o de la protección de los derechos laborales, ¿cuál es? Pues realmente es proteger ese derecho universal, que es un trabajo digno, en condiciones dignas, de acuerdo a la actividad laboral que está desempeñando el trabajador. En ese entendido, entonces, la Administración de Justicia debe estar, sus decisiones deben estar sujetas al derecho sustancial sobre el procesal. Si bien es cierto, la norma procesal que establecía unos requisitos y unos lineamientos, pero realmente, como lo reitero, el espíritu de la norma en este momento era garantizar esa protección de los derechos laborales que estaban siendo de cierta forma coartados o atropellados a los empleados de Avianca en ese momento y que hacían parte del sindicato. Asimismo, profe, también es preciso señalar que digamos, la misma Constitución nos trae a nosotros esa primacía de la realidad. Ellos demostraron realmente que no era un servicio público esencial como lo manifestaban y como lo había señalado en la sentencia anterior, sino realmente habían otras formas de garantizar, digamos, esos derechos, profe, que estaban digamos, en juego o en ese momento, digamos, que eran tema de discusión. Asimismo, profe, digamos, reitero lo que dice el artículo 228 de la Constitución, que digamos que las actuaciones de la Administración de Justicia prevalece el derecho sustancial y que es el derecho sustancial. ¿Y qué se quería en este momento? Proteger los derechos de los trabajadores. Esa era la forma y tenía carácter vinculante, digamos, las dos recomendaciones que particularmente había emitido la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, realmente si evidenciamos la norma interna, no se ajusta inicialmente a la protección, digamos, de esos derechos laborales y lo que ha señalado la Declaración Universal de los Derechos Humanos frente al trabajo en condiciones equitativas, y en este caso era por las horas prolongadas que estaban realizando los pilotos en ese momento. En ese momento era la carga argumentativa que tenía que haberse expuesto para darle la razón realmente a los pilotos frente a sus pretensiones y no haber declarado la ilegalidad frente a los dos numerales que se señalaron del artículo 450, que fue el A y el B, profe. Listo, Alex, gracias, muy amable. ¿Puedo decir algo? Sigue Natalia. Natalia Córdoba. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí. Este grupo, ¿por quién está integrado? ¿El de Natalia Córdoba con quién? Y David Ríos. Ah, ok. ¿Qué dice ahí? Listo. Juliana Guerra. Ay, lo que pasa es que estoy desde la sesión de mi hermana. Ah, okay. No me había dado cuenta, sí, qué pena. Listo, dale. Natalia. Listo. Bueno, entonces nosotros nos basamos principalmente, o sea, nuestra posición está basada en que el fallo, bueno, como el fallo tiene, está basado principalmente en que, bueno, a pesar de que hay varias cosas dentro de que no se cumplieron muchas situaciones que debían cumplirse para que la huelga fuera legal, dentro de esas obviamente las votaciones, varias cositas, pero principalmente ellos radican en que es ilegal por el tema del servicio público esencial. Obviamente se basan en dos sentencias para poder dictar este fallo. Dame un segundo. Para poder dictar el fallo, claramente se basan en dos sentencias, que son la sentencia C033 de 2014 y la T987 del 2012, que son las que indican que los servicios aéreos son servicios públicos esenciales. Sin embargo, pues obviamente, nuestro concepto no es un servicio público esencial por las distintas razones que obviamente mis compañeros han dado, dentro de esas que, pues, primero, no está reglamentado en los códigos no están reglamentados que el servicio aéreo sea un servicio público esencial y que realmente no afecta ni la salud ni la vida, el hecho de que ellos hayan entrado en huelga, porque pues claramente existen otras aerolíneas que pueden prestar ese servicio
ese servicio. Entonces, por ende, no afecta realmente no afecta realmente a la población. Obviamente tiene una serie de implicaciones, pero no va a afectar realmente a la población. Por ende, considero que si el fallo se va a basar netamente en el hecho del servicio público esencial, pues obviamente está errado. Y eso es lo que considero que está equivocado en la parte en la parte del fallo. Obviamente, para mí la huelga sí es ilegal en cuanto a que no cumplió con los requisitos que debía cumplir, o los demás requisitos, pero obviamente el servicio público esencial no era para, o sea, ese punto de no debía tocarse, y si nos basamos en ese punto, obviamente la huelga sí era posible y sí era legal. Entonces, obviamente realizando el examen riguroso material que se debe realizar para ese tipo de situaciones, que no sea un riesgo para la salud, la vida, la seguridad de los pasajeros, todas esas cosas, en ese punto la huelga sí era posible y sí era legal. Entonces eso es lo que nosotros consideramos, siendo un poco como breve en la explicación. Si nos basamos obviamente en las sentencias que dictan que es un servicio público esencial, definitivamente por ese lado no era la manera de argumentar la ilegalidad de la huelga. Ok. Eso es como nosotros consideramos. Listo, Natalia, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado e intervenir en el ejercicio. Ya el lunes iniciamos tema nuevo y quizás haremos algunos comentarios adicionales sobre este tema en los primeros minutos de la clase para ya iniciar con procesal laboral. ¿Listo? Entonces, listo, profe, muchas gracias. Buen fin de semana, que descansen y nos encontramos el día lunes a las 8. Perdón. Bueno, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Feliz fin de semana para todos. Que descanse, buen fin de semana. Igualmente. No, profe, Gracias. bien, chao. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, Chao, igual. Gracias. Gracias, buenas noches para todos. Chao. Buenas noches.